elaboran o se rigen en un mercado. Quisiera preguntarles a ustedes, que en la clase pasada hablamos de dos aspectos importantes, que hay elementos que están dentro de la economía y cuáles son esos factores que tenemos toda economía. ¿Quién me podría decir? A ver, ¿quién podría decirlo? ¿Dónde nos ¿Cuál es la regimos pregunta, nosotros? profe? La pregunta es, Creo ¿quién me yo que es la puede micro, decir? ¿Perdón? profe, creo yo que es la ¿Sí? microeconomía y la macroeconomía. Correcto. La microeconomía y la macroeconomía están en el entorno económico de un país. Y dentro de la micro y la macroeconomía hay otros tres elementos que interactúan en esta economía. ¿Cuáles son? Yo lo repetí 4 veces eso. Son 4, no son 3, son 4, porque el número cuarto es el que encierra los otros 3. ¿Dónde compran ustedes las cosas? A ver, En el ¿dónde las compran? mercado, en las Correcto, Tienda, súper. correcto. Entonces, a eso le llamamos mercado. Entonces, los elementos que están dentro de la microeconomía, que es El lo mercado, interno, correcto, demanda, ¿qué más? oferta. Correcto, ahí está la oferta, la demanda y hay Mercado. otro. No, ya no, el mercado ya Precio. está en. Equilibrio económico. No, ¿cómo que se llama? Equilibrio económico. A ver, dijiste dos cosas, dijiste la oferta y la demanda, pero hay algo que rige la oferta y la demanda. El precio. Correcto, el precio. Entonces, equilibrio. eso, el equilibrio también, porque eso depende también de las ofertas que existiesen en el mercado. Entonces, el día de hoy vamos a establecer estos criterios, ¿verdad? Y vamos a darle continuación a la presentación donde nosotros vamos a establecer este tipo de criterios y contenidos que vamos a establecer en esta clase, como son la utilidad y la escasez. Dentro de esto, la escasez es el problema fundamental de la economía. Según la ciencia económica, los recursos materiales son limitados y la capacidad de producirlos también, mientras que los deseos y las necesidades humanas son ilimitadas. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los recursos son limitados y la capacidad de producirlos también. ¿Por qué? ¿Por qué son limitados? ¿Y por qué dentro de la parte de recursos materiales? Por ejemplo, imagínense que nosotros tuviéramos una empresa donde vendemos árboles, y estos árboles lo vendemos la madera para fabricar muebles. ¿Qué pasaría si el bosque se destruye? ¿Qué pasaría? Habría escasez. Correcto. Sí, a ver, pero antes de eso, antes de esa escasez, si el bosque se destruye, ¿qué pasaría? Recordemos que nosotros, el ejemplo es que somos una empresa que producimos árboles para vender madera, entonces nosotros ya no tuviéramos materia prima, ¿sí o no? Sí, buscar como lo recogido, usarlo como utilidad. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte que ya no había materia prima se vuelve en la ciencia económica algo limitado. Limitado, ¿por qué? Porque ya no vas a tener el recurso, ni también vas a tener el recurso para producirlo. Pero en la parte de las necesidades de los seres humanos son ilimitadas. ¿Por qué son ilimitadas? Porque los deseos y las necesidades humanas siempre están interactuando y están incrementando. O sea, usted tiene un deseo de consumo, usted va al súper y desea consumir, pero ¿qué lo limita a usted a consumir? ¿Qué lo podría limitar? El precio. Correcto, el precio. ¿Qué otra cosa? Escasez del producto. Correcto, escasez de producto me limita a satisfacer mis necesidades. ¿Qué otra cosa? La inflación. Podría ser, pero hay otro factor que también lo tenemos nosotros, lo poseemos. ¿Con qué va usted a super hacer esas compras? ¿Con qué? Con una Con lista el y un dinero. presupuesto. Dinero.
con el dinero. Entonces, el dinero, si no tenemos suficientes recursos, ¿verdad? Nos va a limitar a hacer las compras, ¿sí o no? Pero los deseos son ilimitados. Yo quisiera llevarme el súper, pero no puedo porque tengo una limitación que se llama poder adquisitivo. O sea, el dinero que yo llevo para comprar al súper me limita en cierta medida tener un presupuesto apto para que mis necesidades o mis ambiciones humanas, ¿verdad? O deseos puedan satisfacerse. Dentro de este núcleo se establecen las limitadas, que son lo que habíamos hablado. Yo llego al súper y no está el producto, eso se llama escasez, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces eso se llama escasez. Entonces, dentro de esta situación, vamos a conceptualizar lo que es escasez. Entonces, la escasez es la falta o insuficiencia de recursos necesarios para satisfacer una necesidad. La palabra como tal deriva del adjetivo escaso, que significa poco abundante. Entonces, en resumidas cuentas, la escasez también la podemos establecer como la falta de recursos básicos, como por ejemplo el agua, los alimentos, la energía, las viviendas, etcétera, que en su parecer se consideran fundamentales para satisfacer la supervivencia de nuestros recursos no básicos que satisfacen distintas necesidades en la sociedad humana o en varios aspectos. Esto de la escasez, como se dice conceptualmente, es la falta de recursos, y esa falta de recursos puede ser por parte de materia prima o puede ser también por parte de poder adquisitivo que no se tenga para adquirir bienes o servicios. Dentro de la parte del ser humano, nosotros tenemos algo que se llaman necesidades y deseos. Esos sí son ilimitados. ¿Quién no quisiera tener un Porsche, por ejemplo? ¿Quién no quisiera tener un Lamborghini? ¿Quién no quisiera tener un iPhone de esos carísimos? Y ese es un deseo, ¿sí o no? ¿Es un deseo o no es un deseo? A ver. Claro que sí. Es un deseo, ¿verdad? Pero son ilimitados. Esos deseos son ilimitados, pero nos limita la parte de el dinero, del poder adquisitivo. Entonces, dentro de esto, podemos también establecer cuál es la relación que existiría entonces entre la escasez y la economía. ¿Por qué? ¿Por qué debe haber una relación? Bueno, la escasez ocurre cuando la gente quiere más algo de lo que hay disponible. Y la economía asume que las personas son codiciosas y siempre tienen necesidades y deseos. Sin embargo, solo hay una cierta cantidad de mayoría de bienes. ¿Qué significa? La relación entre la escasez y la economía es que ocurre que la gente siempre quiere obtener algo y a veces no está disponible por el consumo. Por eso, cuando el consumo aumenta, existe también la escasez. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, ¿alguien me podría decir qué productos son los que se pusieron escasos, por así decirlo? A ver. Los medicamentos. Correcto, los medicamentos. ¿Qué otra cosa? Que lo usamos para lavarnos las manos, para echarnos en las manos, para taparnos la boca. El jabón. El alcohol, El las alcohol mascarillas. y el jabón, jabón el alcohol. líquido. Correcto. Y hubo una escasez, ¿por qué? Porque el consumo se disparó. Todo el mundo andaba comprando hasta las cajas de mascarilla, todo el mundo andaba comprando galones de alcohol, de jabón líquido. Pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Por qué ahora hay? Porque ahora usted ve hasta en la cuadra de cualquier barrio, cualquier calle, hay una gente con una mesa vendiendo alcohol gel, vendiendo mascarilla. Porque en ese momento la sociedad o la economía no estaba preparada para enfrentar la situación de la pandemia, entonces habían pocos recursos. En otras palabras, el inventario era normal. O sea, ¿quién iba, dígame, a la venta a estar comprando un alcohol gel o una mascarilla? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, nadie.
Nadie. Entonces, ¿por qué? Porque había en ese momento el producto y el consumo también no era un consumo altamente elevado, que todo el mundo prueba. Ahorita al venir esta pandemia, pues todo eso se disparó. Entonces, algunas características importantes de que tenemos de la escasez en la economía, como bien se establece, ¿verdad? Los criterios, por ejemplo, existen brechas existentes entre los recursos limitados, es decir, escasos, y los deseos humanos teóricamente. O sea, recursos limitados, no tengo materia prima para fabricar el mueble, no tengo materia prima para fabricar los medicamentos, no tengo materia prima para fabricar el detergente, el jabón líquido, mientras que los deseos humanos teóricamente están siempre ilimitados. Yo siempre estoy deseando, siempre estoy queriendo adquirir algo, siempre estoy ansioso. Entonces, el consumo humano y estos deseos siempre están interactuando en la economía, ¿verdad? Porque siempre estamos necesitando algo. De repente yo voy al súper y compré algo y de repente voy otro día y ya no hay, porque siempre la gente lo está necesitando. Y como también hay una parte en la economía que se llama demanda, o sea, el consumo de todas las personas que adquirimos bienes y servicios, entonces eso es una parte que lo debe determinar la economía, y no solo la economía, las empresas. Imagínese que usted tuviera una empresa y su producto se mueve bien y usted no conoce la demanda de su producto, entonces usted va a tener un problema de dos líneas. No va a tener escasez porque no va a saber la cantidad de productos que tiene que producir para satisfacer su demanda. Y lo otro que también puede tener un alto costo tener el inventario, porque puede comprar más de lo que necesita su consumo. Entonces, estos ligamentos o teorías, se puede decir que también es parte de la elaboración de lo que interviene en la economía. En la economía también existen elecciones. En la economía hay aspectos importantes. Por ejemplo, tenemos las llamadas oportunidades y criterios de selección. ¿Qué significa llamadas o oportunidades o criterios de selección? Cuando vamos al consumo y estamos en una sociedad donde las personas tenemos deseo y necesidad y los recursos son limitados, entonces existe algo que se llama selección y también se llaman oportunidades. ¿Cuántas veces ustedes han ido al súper y dice oferta? ¿Sí o no? 2 por 1. Entonces, ¿qué hace en ese momento usted? ¿Qué hace en ese momento? Aprovecha la oferta. Correcto, aprovecha la oferta y compra hasta, no una oferta, compra hasta 2, 3, 4 ofertas dependiendo de su poder adquisitivo. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy limitado al poder adquisitivo? O sea, que no tengo mucho dinero y tengo una opción A y una opción B y hasta una opción C. Usted hace un proceso de, se va a llevar las 3 ofertas, pero no tiene para comprar las 3 ofertas. Entonces, ¿qué hace en ese momento? Tomar una decisión de cuál producto puedo llevar. Correcto, excelente. Recorta. ¿Aló? Recorta también. Correcto, recorte el presupuesto y tomamos una elección, una selección. Digo yo, ok, ¿qué es lo más importante que yo necesito en estas 3 ofertas que se me presenten? Son la A y la B, la C, la parte. Y adquiero la selección que yo he establecido. En esto es también importante establecer algunos principales procesos económicos, ¿verdad? Que vienen a exteriorizar también la parte de la escasez. Por ejemplo, dentro de los problemas económicos tenemos la orientación del proceso productivo, la organización de la producción y la asignación de la producción. Estos 3 elementos son problemas económicos que determinan una doctrina clásica que nos permite a nosotros establecer cuáles son estos criterios que afectan la economía en la escasez. Por ejemplo, tenemos que también establecer algunas afectaciones que nos puede llevar a la economía a surgir una escasez. La escasez es un problema fundamental de la economía. Según la ciencia, los recursos son limitados y la capacidad de producirlos también.
Entonces existe una relación entre la economía y la escasez porque siempre vamos a tener, como se los había dicho anteriormente, ese tipo, necesidades, deseo, producto, servicio y oferta. Dentro de esto, nuestra propuesta hay que distinguir en los tipos de escasez, la absoluta, la relativa y la comparativa. Hay tres tipos de escasez. Uno es la absoluta, la relativa y la comparativa. De esta manera podemos asociar estos tres tipos a un proceso de economía, la cual también se relaciona con la producción, el intercambio y la distribución. Esto es importante que nosotros lo establezcamos para establecer algunas preguntas que nosotros nos hacemos dentro de la parte pues, económica y dentro de estos procesos que se establecen para establecer una de las causas grandes, por ejemplo, que podemos tener de escasez en el mundo es el agua, la contaminación. Uno de los principales causantes de la escasez de este recurso tan preciado es la contaminación, el mal gasto descontrolado, la sequía, las enfermedades, el hambre por falta de agua, limpieza y salud, muerte vegetal y animal. Todos estos elementos nos ocasionan parte de la escasez y interactúan en una sociedad, ¿verdad?, la cual es afectada económicamente, hablando del país en la que nosotros nos relacionamos. Una situación también, como observan aquí en la filmina, puede producirse por falta de recursos básicos como el agua, los alimentos, la energía y la vivienda, que son fundamentales para satisfacer sus necesidades y poder sobrevivir. También la parte puede registrarse algunas situaciones debido a la ausencia de otros recursos no necesarios básicos. Por ejemplo, ¿cuántas veces también hemos ido nosotros al súper, por ejemplo, y el producto no está? No está porque el proveedor no ha llegado el producto, hay una falta de inventario, falta de materia prima y también a veces son limitados por la falta de controles de inventario porque no se está controlando la demanda para satisfacer las necesidades de los consumidores. Y es importante que también nosotros podamos establecer la escasez también puede producirse por diferentes motivos. El bien incrementa considerable en la demanda o bien al agotamiento de fuentes y recursos. Habíamos hablado que cuando el consumo se eleva, la escasez, ¿qué pasa con la escasez? ¿Aumenta o disminuye? A ver, cuando el consumo se incrementa, muchachos, ¿qué pasa? La escasez disminuye. Correcto, cuando el consumo incrementa, La escasez aumenta. la escasez aumenta. Recordemos que la escasez va a estar en dependencia de los recursos que tengamos disponibles para la oferta y también depende de los deseos y necesidades de los consumidores que son ilimitados, pero esas ilimitaciones las traducimos en algo que se llama poder adquisitivo, o sea, no tengo para comprar. Entonces eso también crea una escasez y la otra parte, que en este caso sería el súper, aumenta una situación de inventario y eso es importante que lo dominen. La escasez también en la economía, hablamos anteriormente, tiene también algunos tópicos que son establecidos y que tienen también limitaciones para la fabricación de productos o servicios donde nosotros podemos establecer la escasez dentro de la economía. Y es importante que también ustedes lo establezcan. Vamos a hablar acerca de otro elemento importante dentro de que es la escasez y es que vamos a hablar ahora sobre lo que es la utilidad. Como bien venimos diciendo, es importante que siempre establezcamos algunos criterios importantes que me permita establecer a mí esta situación de ver la utilidad en medida de la satisfacción que los individuos valoran. Está con audio abierto. Entonces, en economía, la utilidad es la medida de satisfacción. ¿Quién está con el micrófono abierto? A ver, Melvin. Melvin. Apague su micrófono, por favor.
Gracias. Muy amable, Melvin. Estábamos estableciendo algunos criterios importantes sobre la utilidad en la economía. Y es que la utilidad en la economía, ¿qué significa, muchachos? Es satisfacción de medir al consumidor al obtener un producto, asumiendo la validez de esta medida, y se puede hablar intencional de aumentar o disminuir la utilidad. Por lo tanto, explicar el comportamiento económico en términos de intentos de aumentar su utilidad. ¿Cómo calcular esto de la economía, por ejemplo, o del margen de utilidad de un cálculo? Por ejemplo, podemos establecer una utilidad bruta es simplemente el margen igual a los ingresos totales menos los costos de producto o servicio, que esto lo vamos a ver en las próximas clases, todas las variables que interactúan en parte de la utilidad. Y esta utilidad también la podemos establecer como la utilidad que se refiere al valor de los productos y la utilidad que se refiere al valor de los consumos, que lo vamos a ver también a continuación para establecer estos criterios que nos permitan a nosotros establecer qué es la utilidad dentro de la economía. Por ejemplo, si una persona quiere abrir una botella, el sacacorcho es un instrumento de utilidad para cumplir su objetivo, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver. Sí, profe. Correcto. Ahora, si nosotros vamos al súper y queremos tener utilidad o queremos tener beneficio o el objetivo de comprar un bien o servicio, debemos de tener ¿qué? Dinero, ¿sí o no? El dinero, el poder adquisitivo para que nosotros podamos establecer este tipo de necesidades y complementarla a nuestras necesidades de acuerdo a lo que nosotros vayamos a comprar. En este concepto es importante, muchachos, que ustedes establezcan la utilidad como el interés o provecho que es obtenido del disfrute de uso o bien de un servicio en particular. Como se dice, el resultado es cuanto mayor cuando la utilidad del producto o el deseo de consumir será mayor. Siempre estamos en grandes necesidades de nosotros tener deseos y necesidades ilimitadas, y esto nos permite también elaborar que en la microeconomía se presenta este concepto como una función de utilidad. Nuestra manera de ascender la utilidad va creciendo a medida que un individuo aumenta la cantidad del bien o servicio que consume. Cada vez tenemos necesidades y esas necesidades van aumentando en medida que un individuo compre la cantidad de bien o servicio que consume. Por ejemplo, podemos tomar el caso de un apetitoso lomo de ternera. Yo llego a un restaurante y quiero comer bien, entonces se me antoja comer un lomo de ternera. ¿Cuánto vale un lomo de ternera de esos productos que son caros y exquisitos? Si comemos una de estas carnes nos daría una gran satisfacción, ¿sí o no? Ya sacié mi necesidad. Pero ¿qué pasaría si vienen en el restaurante y le dicen, le vamos a regalar otro? Quiero que se lo coma, ¿sí? Quiero que se lo coma. Entonces, usted puede hacer dos cosas. Si es bastante apetitoso, usted se lo va a comer. Va a tener la capacidad de su estómago de comerse 2 veces el lomo de ternera. Pero ¿qué pasaría si ya está saciado usted? O sea, si ya está, como dicen, hasta el tope, ya no puede seguir comiendo porque va a vomitar la comida. Entonces seguimos consumiendo. Habrá un momento en que usted ya no va a poder tener que consumirlo en el tiempo, ya que la necesidad estaría cubierta. O sea, usted ya está topado, ya no puede seguir consumiendo el lomo de ternera. Entonces llega un momento que yo ya satisfací mi utilidad sobre algo que se llama el deseo. O sea, ya llega un tiempo límite en que usted ya no puede seguir estableciendo ese tipo de criterios. En este en particular es importante también, muchachos, que estos dos términos que vimos el día de hoy va a establecer mecanismos de preguntas que van a estar en la plataforma, y quiero establecer ahorita también un tour de la plataforma el día de hoy, que es lo que se va a realizar el día de hoy. Tenemos aquí la documentación, ¿verdad?, de la oferta-demanda
establecemos la unidad número 1, que es fundamento de economía, la introducción sobre la clase, muchachos, la presentación, ahí está la agenda. En la agenda de trabajo, sugiero que siempre establezcamos la visualización de la agenda de trabajo. Entonces, la agenda de trabajo está aquí, donde ustedes van a establecer ahí el resumen tutorial, que es la economía, el concepto denominado economía, y vamos a trabajar la parte que nos permita a nosotros establecer esta agenda. Aquí vamos a trabajar, las tareas tienen tienen, muchachos, dos videos. El concepto de cassette, y tienen un video que se llama el lobo de Wall Street. Es importante que lean este producto, este video, ya que no en la economía no todo se vuelve utilidad, sino que a veces utilidad se puede convertir en escasez, y a veces los deseos y necesidades de las personas van aumentando. En la tarea tenemos el resumen de escasez. Yo puse un documento ahí que van a ver, ¿verdad? Un documento, ahí tienen el documento, lo están observando. ¿Lo están observando? Sí, profe. Sí. Entonces aquí yo puse este documento, que es el resumen teórico de lo que yo estoy hablando el día de hoy sobre la escasez, y esto es solo para que lo mantengan de base para estudio de examen, ¿verdad? Tenemos las tareas asignadas, donde ustedes van a poner qué entiende por escasez, y después interpretar los aspectos importantes en el video del lobo de Wall Street, que ahí lo van a hacer como comentario. Bueno, yo entendí sobre la situación del video, esto y esto. Quiero que lo hagan con sus propias palabras, porque lo importante, muchachos, en esta clase también, no quiero que solo nos miremos de la parte conceptual. Debemos de establecer también criterios que me permitan a mí que entendí del concepto. No es que yo me voy a aprender algo de memoria. Sí lo tiene que aprender, lo debe saber, pero lo debe interpretar, que es lo que en esta clase también ustedes deben de establecer, estos criterios, pues, que nos van a permitir a nosotros trabajar sobre la información.